Adelante, Andrés, podemos iniciar. Muy buenas tardes a todos los compañeros y amigos del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas Ambientales de Jalisco, Asociación Civil. El día de hoy para mí es un honor presentar al doctor Alberto Lafont Terrazas, quien el día de hoy nos va a acompañar con una importante conferencia titulada Reflexiones sobre la operación de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en México. Voy a dar el uso de la voz al maestro Oscar Báez, a efecto de que haga una presentación del currículum del maestro que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctor Alberto Lafont, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando, asimismo, y al doctor Alberto Lafont por aceptar esta invitación que le hicimos, que además se encuentra en conjunto con actividades que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara en nuestra materia de gestión de vida silvestre. Entonces, voy a permitirme presentarles al doctor Alberto. El doctor Alberto Lafont Terrazas obtuvo el grado de ingeniero zootecnista por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una maestría en manejo de pastizales y ecología en un programa combinado de Sul Ross State University y la Universidad Autónoma, y el doctorado en manejo de recursos naturales en la Universidad Estatal de Nuevo México. Básicamente con su área en manejo de fauna silvestre. Él ha trabajado en investigación en fauna silvestre desde 1981 con especies como coyote, aves acuáticas migratorias, águila real, lobo mexicano, berrendo y guajolote silvestre, entre otras. Él actualmente es responsable regional del proyecto de fauna silvestre en el Centro de Investigaciones Forestales del Norte. Ha sido entre 1981 y 1984 jefe de la Oficina de Aprovechamiento, Inspección y Vigilancia de la SEDU entre el 84 y el 86, fundador y coordinador estatal de la Asociación Civil Protección de la Fauna Mexicana, Profauna, en Chihuahua, de 1988 a la fecha. Es editor asociado de la revista The Wildlife Society Bulletin y árbitro de la revista Agrociencia en aspectos de fauna silvestre. Él es miembro de diversos comités de especies prioritarias para la conservación de Semarnat y trabaja como asesor de unidades para la conservación y manejo de la vida silvestre en diferentes estados del país. Pues muchas gracias, doctor Lafont, por haber aceptado la invitación. A todos los asistentes que se encuentran el día de hoy con nosotros, les pido mantener sus micrófonos apagados durante toda la transmisión, de preferencia también sus videos. Las preguntas serán llegar mediante el chat al terminar la sesión. Esta conferencia se está transmitiendo en la página oficial del COBIAMJAL en Facebook y también será colocada en el canal de YouTube. Durante la transmisión, pues va a aparecer un vínculo en el chat para que se puedan registrar su asistencia y el envío de su constancia. Les recordamos que este registro solamente estará abierto durante la sesión en vivo para aquellos que nos sigan en la transmisión. A todos los que nos siguen en las redes sociales también les agradecemos que nos puedan llegar sus preguntas y comentarios y pues sin más preámbulos los dejo con el doctor Alberto Lafont Terrazas. Muchas gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco un tema que es bastante entretenido en términos de tiempos y de cosas que se pueden adecuar en lo que está sucediendo ahorita, lo que pudiera hacerse, lo que era, de dónde viene el antecedente. Entonces, de alguna manera empecé a trabajar algunas ideas y fui mezclando hasta que ya me confundí todo. Así es de que vamos a platicar por temas, algunas cosas van a ser reforzadas a través de otro subtema y espero que podamos al último llegar a concluir y a platicar de cuál es la situación de las UMAS actualmente.
No sé si ya me pasas para compartir pantalla, Andrés. Sí, sí, Doc, para compartir pantalla, creo que ya le... A ver Ah, ahí, sí, ¿ya sí, ya se estamos ve? viendo su pantalla. Sí, sí, Doc, gracias. Ok, deja ver si ahí estamos. Ampliada, ¿correcto? Ok, bien. Y es un poco de las reflexiones, como ya lo comentaron, de la operación de las unidades de manejo, ¿no? El objetivo es un punto de vista muy personal sobre la administración, aunque sé que mucha otra gente opina de manera similar, y es platicar un poco de ello y tener bases para entender la situación actual del recurso y proporcionar en su caso algunas alternativas que pudieran ser para mejora o conservación de los recursos naturales. Y al final de cuentas, empezamos por qué es el manejo de vida silvestre. Y es al final de acuerdo a la ley, es la aplicación de métodos y técnicas de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Obviamente que mi plática tiene un sesgo hacia fauna silvestre y al uso por razones obvias, es en lo que más he trabajado, independientemente de que he estado con forestal y con otras situaciones. Y para la sociedad de manejo de fauna silvestre, por mucho tiempo se mantuvo esta definición que ha cambiado un poco, pero como arte y ciencia de hacer que la tierra produjera una cosecha sostenida sin deterioro del hábitat. Y esto implica algo muy serio. Si tenemos hábitat, podemos tener fauna silvestre. Si lo perdemos, pues obvio que perdemos la posibilidad. Y esto es nuestro capital natural, ¿no? El hablar de recursos naturales, en el caso de fauna, pues es con qué contamos, pero realmente saber la distribución y densidad y poderle dar un uso y manejo adecuado. Para ello, obvio, necesitamos la participación de usuarios y aquí es donde es la importancia de la OMA, ¿no? Se les pasa prácticamente la estafeta para poder apoyarse en los propietarios y poder trabajar con los recursos naturales. Y en términos reales ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues cuidar el valor de R, el cambio poblacional. Obviamente que quisiéramos, de acuerdo a cómo esté la población de X planta o animal, en este caso más bien animales, saber qué tenemos de muertes, de nacimientos, de emigración y migración para poder saber si está incrementando, decreciendo o es estable. Y también cómo es el crecimiento de la población. Y de repente parecen cosas muy simples, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pero ya cuando estás en el campo te das cuenta de que no es tan fácil hablar de ello. Y esto es importante en términos de administración. ¿Por qué? Porque lo que necesitaríamos es un punto tal que el rendimiento máximo sostenible pudiera ser el punto de inflexión, pudiéramos lograr determinarlo. Y para ello es realmente la capacidad de carga, ¿sí? Óptima, o sea, óptima que tenga la población para subir y bajar con el tiempo sin peligro de venirse o de declinar de una manera grave. Entonces, el rendimiento máximo sostenible se comprueba que es el punto de K sobre 2. Que eso pues es meramente valores probados con especies que hay una mayor posibilidad de hacerlo. Y también acuérdense de que hablamos de diferentes densidades y de puntos óptimos, como es el D, que sería la K sobre 2, pero también tenemos algunos otros que se deben de manejar cuando hablamos de administración de un recurso. Y es de la capacidad de carga de la K, hasta dónde podemos llegar. Podemos tener aspectos de subsistencia, que sería cuando ya lo que necesitamos es justo lo suficiente para vivir. Otros de tolerancia, que es poquito antes de llegar acá. El de seguridad, que es un poquito más abajo de capacidad de carga. Y ya lo había dicho del de óptima, que es la K sobre 2. Y en el caso de las personas, es muy fácil, ¿verdad? Poder hablar de cuáles son
las estructuras, ¿verdad?, de población. Pero cuando hablamos de una población, por ejemplo, de venado, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues de repente estamos utilizando los picos de la población de un solo lado, nada más los machos, ¿no? Y esto nos puede causar ciertas variaciones que necesitamos interpretarlas y realmente administrarlas. Y eso en términos de unidad de manejo, pues no siempre es considerado. Más bien creo que no lo he visto yo, salvo en UMAS intensivas, ¿no? O en PIBS. Y bien, nos vamos ahora hacia la mortalidad compensatoria. Estoy hablando de bases muy generales de administración. Pero es nada más, la compensatoria sería, háganse de cuenta, que sabemos que hay una mortalidad en época invernal y luego se vienen las sequías enseguida, ¿no? Antes de las primeras lluvias. Y eso significa una gran mortalidad. ¿Por qué en Estados Unidos tienen temporadas tempranas de caza? Porque la mortalidad que aplican, por ejemplo, conejos, codornices, es compensatoria. Muchos de los animales que se cobran, que se aprovechan, iban a morir en ese invierno. Entonces se compensa, no hay un daño serio, pero nos puede cambiar y hablar de una mortalidad aditiva. Si nos equivocamos, si subimos la tasa de aprovechamiento, puede que lo que hagamos es estar agregando más mortalidad de la que va a pasar en condiciones naturales. Y estos jueguitos, estas 3, 4 cosas que hemos visto, son la base para administrar nuestro capital natural, ¿eh? Y aquí recordar, por ejemplo, lo que decía Pablo Ivani, decía que en Latinoamérica se nos olvida que nuestros recursos naturales son nuestro capital. Entonces requerimos realmente tener buenos administradores y saber cómo administrar el recurso natural. Para ello también hay algo que nos hace falta, saber cuáles son los usos y poder determinarlos. No está ni siquiera en la ley general contempladas algunas de estas consideraciones. Hay lo general para uso no consultivo, incluso debe poner uno en plan de manejo cuando hablas de una UMA, pero en usos consultivos o de consumo, de aprovechamiento, no se diferencian algunos tipos de caza, pero están considerados como alguna situación. Por ejemplo, caza laboral. Alguien mata liebres o ratas o cuervos porque le están afectando la parcela, es caza laboral. Pero dentro de la ley sería meternos a especies que se tornan perjudiciales y sería solicitar el control y demás. Nadie o muy pocos lo hacen, por lo cual debería de ver cómo adaptarse, ¿no? De igual manera, la deportiva difiere de la comercial. La deportiva era la que hacían la mayor parte de los cazadores en México hace 20 años antes de empezar esto de UMAS, de 22 años, y pónganse a pensar que dejaban algo de dinero a la administración federal o estatal debido a este tipo de actividad. Sin embargo, a partir de la UMA quedó poco olvidada y se volvió caza comercial. Y este es un aprovechamiento que difiere uno de otro de varias formas que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, también hay algunas diferencias entre caza de subsistencia y caza de autoconsumo. Autoconsumo, todas las poblaciones del medio rural salen una tarde, van por un conejo, van por unas huilotas y ya tuvieron para hacer esa tarde. Y esa tarde algo de comer, o ese día, y ya libró la gallina para el fin de semana, ¿no? Es autoconsumo. Subsistencia, decía el doctor Salas, que era la obligada, la forma obligada a obtener proteína animal para la subsistencia de la familia. Y que por lo menos 60,000 familias en México, obviamente la mayor parte de algunas comunidades indígenas, nuestros hermanos, lo hacen de esa manera y lo siguen haciendo de esa manera. Y luego ya se viene colecta científica y captura, que también se entra dentro del consumo y que están de alguna manera también ya considerados dentro de la ley. Sin embargo, cuando hablamos de fauna silvestre y nuestra concepción de un plan de manejo,
completo, cuando empieza uno a ver, a estudiar este tipo de situación, vemos que tienen que verse varias situaciones, interrelaciones, ¿sí? Consideraciones, y esto nos lleva a los animales domésticos dentro de un punto importante de esa planeación, cuando en realidad, cuando hablamos de ganadería integral, ahorita regenerativa o lo que fuera, se le considera a la fauna una parte de ese programa. Simple y sencillamente son cambios obvios. ¿De qué van a depender? Van a depender de quién esté hablando de estos planes, de estos aspectos. Pero hay una situación más importante. ¿Cuál es el enfoque? Y el enfoque generalmente es de economía. Y cuando empezamos a hablar de UMAS, se empezó a hablar más de economía que de la sociedad y que del medio ambiente. Parecía que no, pero así terminó siendo. La parte norte, donde hay animales que se consideran trofeos o de venta, se va sobre economía más que sobre otra cosa, con sus repercusiones positivas en ambos otros círculos, ¿no? En sociedad y medio ambiente. Pero bueno, el origen de la UMA viene a través de empieza con la idea, ya se tenían cotos de caza, se tenían otras figuras, ranchos cinegéticos, empezando a operar con diferentes situaciones, y que esto permitió darles para adelante. A pesar de ello, hay diferencias muy grandes con otras regiones del país. Me ha tocado trabajar en el centro, en la península, y es otro esquema completamente diferente. Igual, los tenedores del recurso, la gente que tiene el recurso, no son los propietarios, o no eran, pero ahora muchos son los propietarios del recurso. Y esto también viene a una diferenciación de los esquemas pasados y presentes. Y la fortaleza ahorita que se habla es que es por superficie. Se hablan cerca de 12 millones de hectáreas bajo este concepto de uso sustentable, que habría que platicar hasta dónde es cierto o no, pero que la idea original fue con esa intención. Pero que termina también en el manejo de especies de interés. Y vamos a ir deshebrando todo esto que estamos platicando. Y en el esquema pasado, el libro de sentido común, ahí luego les voy a mandar un par allá con ustedes, pero al final de cuentas se manejaba la Ley Federal de Caza, que efectivamente era una ley muy corta, no contenía gran cosa, era demasiado general. La temporada de caza se establecía consultando a los clubes en los estados, y luego se establecía. Había una caza tradicional, que era el que la gente salía. Muchas veces no pedían permisos en los ranchos, se arreglaban ahí con el vaquero. Y ese tipo de situaciones fue creando controversia. Había un calendario cinegético que lo sacaba, en este caso, Tecno, las fábricas de cartuchos. Los permisos a los predios, como les digo, eran personales, eran parte de lo que se hacía. Pero había en México alrededor de 60 a 70 mil cazadores organizados. Y esos todos pagaban sus permisos, todos sacaban sus armas, todo en sus permisos, pero no de armas, en fin. Y había un concepto. Se trabajaba en forma muy general bajo el principio de caza justa, del reto del cazador respecto al animal para poderlo cobrar, ¿sí? Y era poca la derrama económica en términos relativos a nivel nacional. Sí, era la de los guías, la de las personas de los ranchos, lo que fuera. La tradición regional, por otra parte, por ejemplo, para acá, los rancheros eran más de una cortesía hacia ciertas personas, tenían el cuidado del recurso, muchos eran más bien rifleros, centro del país eran más de escopeta, más de tiro de huilota, más de otro tipo. Sí, pero empezó un uso de la lámpara que empezó a tener otras connotaciones. Ante todo para áreas de, por ejemplo, Matorral, Tamaulipeco, donde todavía en los 90s todavía me tocó gente que me decía,
¿Cómo que está prohibido cazar con lámpara? Pues, ¿de qué otra manera le hace? O sea, eran cosas tan estiladas que se consideraban como parte de lo que era la caza. Vienen otras situaciones como el uso de venenos, que continúa, pero la campaña del 1080 vino a acabarnos, y la vigilancia la llevaba en aquel entonces Agricultura y Recursos Hidráulicos Forestal, ¿sí? El esquema actual ya está sobre la Ley General de Vida Silvestre, el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. La temporada de caza se establece en forma general en México, se manda, pero el humero junto con su técnico pueden decir: yo prefiero que se amplíe o que se acorte o una temporada temprana, siempre y cuando haya una justificación técnica, la cual, que más que técnica en mi forma de ver, se combina con económico. Ni bueno ni malo, es la manera en que está funcionando. Y el concepto de UMA permite este tipo de situaciones al darle la oportunidad al propietario de hacer el aprovechamiento sustentable de los recursos. Y los permisos se le dan efectivamente a los predios, ¿no? Se convierte en la casa comercial y efectivamente deja mucho dinero, mucho dinero. Y por los requisitos ya, muchos de ustedes ya lo saben, el registro del predio comunidad de manejo, donde muchos ganaderos dicen: yo no quiero pleitos, si quieres venir a cazar, ven y caza, pero aquí yo no quiero que el gobierno, y que si esto y que el otro. No, a pesar de que anduvimos promoviéndolo, no quedó claro del todo, o hay gente que ha tenido problemas y ya no le da seguimiento. Ya, tener un plan de manejo, si bien están los planes de manejo tipo, debería tener ciertas consideraciones locales o regionales mínimas. Y eso es algo que estamos pendientes todavía de ver cómo revisarlo. Las estimaciones de población. Nada más con una estimación decente de población, dudo que haya un ganadero que la pague. Si bien es cierto que por mucho tiempo le metieron hasta helicópteros, actualmente ya se maneja de una manera tradicional, lo cual puede ser factible porque para eso hay índices, hay maneras de darle continuidad. Sin embargo, debería de ser bien controlado por el nivel de gobierno que correspondiera, ya sea el estatal, ya fuera el federal o bien hasta el municipal en su momento. Y entonces sacar las solicitudes de aprovechamiento, y al final de cuentas la administración de este recurso sería el dueño, el técnico en su caso, el organizador, que es el que puede apoyar mucho los gastos. La vigilancia del predio se hace por los mismos propietarios, y el número de acciones que se tengan o de servicios es lo que proporciona mayor o menor fuente de ingresos. Aquí hay otro de los detalles. Por ejemplo, ya hay algunos americanos que están organizando en México o que tienen rentado un rancho en Nuevo León, Tamaulipas, en Sonora, y pagan un mínimo. Pero el dueño ya no tiene que meterse al lío de transportarlos, de si el rifle, de si la comida les gustó, de incluso de las casas. Han venido ellos a arreglar las casas. Pero se ha convertido en un negocio para los americanos en vez de que tuvieran mayor fuente de ingreso los mexicanos. Entonces, son de las cosillas que andan ahí en medio, ¿no? Y pónganse a pensar las diferencias tan grandes entre regiones. Sí, está muy bien. En el norte hay quienes pueden pagar 30,000 pesos por el registro de una UMA, bien hecho. ¿Sí? Hay gente que cobra más, hay gente que cobra menos, 8,000 pesos. Sin embargo, ¿cuándo lo van a pagar un ejidatario en una área que tiene 2 hectáreas o 3 hectáreas y que le piden un registro de UMA para poderle tirar a los conejos o a las huilotas? Las diferencias regionales a veces son abismales y ha hecho que no se pueda establecer un solo criterio para todo el país. De forma personal necesitaría haber ciertos ajustes que creo yo que son factibles y que habría que buscar las maneras. Los caminos, los accesos a los ranchos igual. Sí, en Nuevo León, por ejemplo, dicen, allá está permitido
el control de jabalí europeo, lo vamos a ver ahorita. Pues sí, nomás que para que llegues a la UMA esa, necesitas ir con el dueño del rancho. Pero suelta el control de jabalí en Chihuahua y te van a hacer un desbarajuste de lo que sea. Entonces, tiene que haber otras medidas que manejen ese tipo de situaciones. La topografía obviamente es diferenciada entre áreas muy, muy quebradas, la vegetación igualmente, el clima y la misma organización, ¿sí? Van a ver ustedes ranchos en Sonora, que la casa más fregona, más bonita, con mayor servicios, es la de los cazadores, no es la del dueño. ¿Por qué? Porque están pagando lo suficiente para tener eso y más, ¿no? Y las especies pues son variables. Sin embargo, tenemos especies como el pavo celado que pueden andar en $3,000 y de repente no se cuentan con los servicios, ni la gente tiene la misma organización y se está empezando a organizar. Por otro lado, también el tamaño de las áreas está empezando a cambiar. Acuérdense que ya empieza a fraccionarse lo que eran grandes terrenos. Un rancho que era de 10,000 hectáreas en Chihuahua, ahorita ya son 5 hermanos de 2,000. En fin, y esto hace que de repente digan, ¿y ahora qué vamos a sacar? Cuando uno es más vago y lleva a sus amigos. En fin, hay ciertas condiciones que hacen que se tenga que pensar en el ajuste. En el caso del tipo de caza, volvemos a lo que comentaba ahorita. Una cosa es la cacería tradicional, llevada a cabo por los cazadores. Vamos a pensar que se hizo un inventario, más que un inventario, un estudio rápido, un cuestionario, y el 96% de los cazadores cazan ilegalmente por falta de oportunidad. ¿Por qué? Porque la caza comercial los deja fuera, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de detalles y ver cómo hacerle. Y la manera de hacerle tendría que ser a nivel estado o municipio, donde dijeran, ok, aquí se puede hacer esto, pero cuesta tanto y la administración tiene que hacer esto. Lo que hace un número tiene que hacerlo el municipio y no pelear con la UMA, que ya está establecida. Es parte de los problemillas que hay. Ahora, las especies aprovechadas. Anteriormente, pues salíamos a los conejos, a los codornices, a las huilotas, rara vez al venado, bueno, en cierta época, pero en todo el norte pongas a pensar que son cierto número de especies. ¿Por qué? Porque tienen un costo alto que les da oportunidad de dar los servicios. Y entonces la finalidad de los eventos de caza cambia y son con fines normalmente comerciales, ¿sí? ¿Para quién? Para los turistas cinegéticos, y ya sea en las épocas tradicionales o comerciales. Vamos a pensar en las épocas. La ley federal de caza mencionaba que las temporadas de caza deberían de establecerse respetando los ciclos biológicos de las especies. En el caso de venado, ahora es la temporada en que los animales andan en celo, porque pueden agarrar animales más grandes. Si bien es cierto que pueden haberse ya reproducido, puede ser que no sea cierto, pero de cualquier manera no es un respeto a las condiciones de caza justa. Estás aprovechándote de un sujeto ahí, de un animal que anda entretenido con otras cosas, menos en cuidarse, ¿sí? Entonces, en la administración actual de las no UMAS prácticamente no existe. Sin embargo, mucha gente ve y caza y piden un cintillo prestado. Increíble, vean en varios estados, están hasta en las páginas de internet, se venden cintillos cuando es un sistema de marcaje. Entonces, cuidado con todo esto que estoy platicando, que son de las cosas que hay que mejorar, que hay que ver cómo ponerle candados. Los tenedores del recurso, al final de cuentas, se dice si es un derecho o es un privilegio el tener una UMA. Entonces, lo está en la ley, es un derecho. Y es un privilegio para el que trabaja y hace cosas que le dejan dinero, pues adelante, ¿verdad? Pero es un derecho que pueden tener todos, que no se quejen lo que no registran y no le quieren echar ganas o que no pueden o lo que fuera, pero lo tienen ahí.
Y la responsabilidad de conservación también es de esa persona, ¿no? De cuidar los vecinos, ¿sí? Y él sabrá si lo da como carta de presentación a su negocio ganadero. De repente dicen, pues es que me da más el gerente del rancho, perdón, del banco, si lo traigo al rancho, que si traigo una persona que me pague un venado. Entonces también volvemos a lo de cambios en tenencia de la tierra, que esto está empezando a tener conflictos entre lo que son ejidos y propiedad privada. Está regresando mucho del ejido a propiedad privada y con ello también algunos registros de UMAS que requieren de otro tipo de cuidados, ¿no? Y más cuando se tenían usos tradicionales. Ahora, se puede administrar de alguna otra manera a nivel estatal o, no sé, puede ser incluso como decía municipal. Y en vez de que la UMA sean los 12 millones, pueden ser los cerca de 200 millones de hectáreas del país. El número X de venados que se sacan en el norte, imagínense la cantidad que pudieran ser aprovechables de manera sustentable si tuviéramos todas las bases técnicas. Y entonces el registro de UMA queda para quien lo guste hacer de forma personal, ¿sí? O bien pudiera ser a través del Estado para que dijera yo respondo por la fauna del Estado. Requeriría entonces una diferencia de una administración privada como es la UMA a una administración colectiva o de gobierno, que sería volver un poco, si es que hubiera con qué, a otro esquema. Y un fondo de contingencias que ambos deberían de tener, por decir una posibilidad, ¿no? ¿Qué ventajas pudiera tenerse? Bueno, la UMA ahorita es una alternativa de ingresos para el propietario, ¿sí? Un manejo anual, puede seleccionar, contratar a su técnico, lleva a cabo el control de actividades que desea y tiene un uso adecuado de instalaciones. Si fuera un programa opcional, podría legalizarse la caza furtiva y tener, vamos a decir aquí en Chihuahua, a 2,000 cazadores de manera legal, ¿sí? Mayor ingreso para atender el recurso, disminuir presión sobre las sumas que están ahorita establecidas, en vez de que vayan a quererles comprar cintillos o se les metan. Favorecer la información, la creación de información real de lo que es el recurso y un mayor control. Eso es lo que pudiera llevarse a cabo si hubiera estas ventajas. Pero también hay desventajas. Las sumas tienen una relación de técnico propietario que de repente puede decir uno, oye, pues aquí hay malicia, ¿no? Necesito sacar otros 2 venados, a ver cómo le haces. ¿Me los inventas o lo que fuera? La relación técnico-gobierno pudiera tener una forma de controlar un poquito más esto. La vigilancia de la UMA ahorita, sinceramente, es más que la vigilancia que se da por los cuerpos que deben de ser. La misma Profepa, ¿verdad? Que desafortunadamente cuenta con muy poco personal y muy poco presupuesto. En la UMA hay libertad en el manejo de la fauna y en a nivel estatal o lo que fuera sería limitado. Se requiere de promoción en la UMA, pero se requiere de control si se hace a nivel estatal. Y las bases técnicas, a mi ver, hasta ahorita, serán insuficientes en este momento para ambas partes. Son para la UMA y pueden ser para programas estatales. Y empezamos con controversias. Preguntarnos, ahorita, ¿son propiedad de la nación los recursos naturales? ¿Es correcto seguir introduciendo especies? No nos ha bastado con las vacas, los marranos, las gallinas, los caballos, las cabras. ¿Qué también se pueden controlar estas especies? ¿Cuál es la vía de contagio de esta expansión? Pues es muy fácil, yo tengo y yo quiero tener, yo quiero tener. ¿Qué pasa con los usos tradicionales? Que se van incluso coartando porque la gente de las ciudades piensa que los recursos naturales, o más bien la proteína animal en este caso, puede conseguirse o sus satisfactores son de otra manera. No necesariamente ir a cazar un animal y viene un conflicto de formas de pensar, que pues es entendible, ¿no? Vamos a pensar que para 1970, el 70% de las personas viven en el campo. Ahorita el 70% de las personas de México viven en las ciudades. Y también
¿Cuál es la realidad del beneficio económico contra el ecológico? Van subiendo mucho las poblaciones, sí, de venado, de borrego cimarrón, de todas las especies de valor económico. Y las demás, no sabemos, pero también algunas van para arriba, otras van para abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pónganse a pensar que al inicio de la caída de las poblaciones de especies presa, el rebote sobre el ganado. Y entonces cuando hay depredadores del ganado y hay depredadores de las especies de interés, pues empieza nuestro control sobre las especies. Esa es una controversia fuerte. Otra, ¿es correcto dar alimento a la fauna silvestre? A mí no sé qué me daba cuando el incendio de Coahuila, de que todos juntando latas y bolsas de comida para darle a los osos y a los gatos monteses. ¿Hasta dónde esto es correcto o incorrecto? Es una forma de cebar los animales y mantenerlos listos para poder cazarlos. Sin embargo, es cierto, sí los beneficia en épocas críticas. Y ahí, ¿cómo decirle que no a alguien que lo está usando? En el caso, por ejemplo, de Berrendo en Baja, pues llegó la esposa del gobernador a darle de comer en la mano un berrendo. ¿Es correcto? ¿Hasta dónde viene la domesticación? ¿Sí? Y ese es un paso que ya está muy listo, ya lo estamos empezando a dar. Otra es la introducción de especies, jabalí europeo, y no se hable de los forrajes, pero berberisco, jabalí europeo, ¿sí? El mismo ganado, en fin. ¿Cuándo vamos a acabar con ellos? Nunca. El problema con berberisco y con jabalí son su capacidad de adaptación. Y no hay un proyecto. En 1984, perdón, 85 fue ya, hice una propuesta yo como jefe de la Oficina de Aprovechamiento, Inspección y Vigilancia en Chihuahua para erradicar el jabalí europeo. Estaba en un solo municipio. Ahorita lo tenemos en más de la mitad del estado, cerca de unas 15 millones de hectáreas. Ya lo tenemos y no hay dinero para sacarlo. El berberisco está peor. Es territorial, es resistente a enfermedades, portador de algunas de ellas, entre ellas Brucela. Y ahí anda y va creciendo. Entonces, son de las controversias que empiezan con una UMA y luego se van para los vecinos. La venta de trofeos es algo muy de ganadería. Y eso que soy zootecnista, pero bueno, con mi hablar. Pónganse a pensar que cuando ustedes sacan un animal muy bueno, no es que sea el más viejo, como dicen los cazadores. Un animal de astas grandes es el animal que está en su madurez plena, en términos reproductivos, porque es testosterona, lo de cuernos, es genética, obviamente es alimentación y es la edad. Pero vender los puros machos grandes, yo se lo he dicho a todos los ganaderos, digo, háganse cuenta que está bien vendiendo ganado de registro. O se lo pongo de otra manera, usted vendería siempre sus mejores toros. No, pues no, bueno, es lo que va a hacer, de acuerdo a lo que usted piensa. Y lo que les decía hace un momento, si un ganadero, si una persona que va a aprovechar, en este caso, fauna silvestre, empieza a dar muy buen transporte, a cuidar, tener muy buena fauna, a tener muy buenas instalaciones, a tener muy buenos guías, muy buena preparación de los ejemplares, obviamente que sus ingresos van a ser mayores. Falta otra rayita que sería al revés, que es los riesgos. Entre más servicios, más riesgos. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Y cosas que siempre manejamos, es que el agua es vital, ¿sí? Pero al meter agua, generalmente tenemos ante todo más felinos, caso de puma, y más de otras especies. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Ponle la balanza y si te ayuda con el ganado y le ayuda a la fauna, pues qué bueno, nomás luego las controversias van a ser entre si mato el puma o lo dejo vivo. Algo que estamos empezando acá en el norte es
a poner rampas de escape en pilas, en tanques, en bebederos, que pueden ser desde escalones muy bien hechos hasta piedras en los bebederos, pero de repente encontramos águilas, cuervos, se echa a perder el agua, se taponean las líneas, es una serie de cosas que se pueden resolver de una manera muy simple, hasta con una escalera de malla ciclónica. Si tienen gente que conozcan por ahí que tenga pilas, que pongan algo para que se escapen los animales. La coexistencia entonces con la ganadería se torna otro de los puntos de discrepancia. También hay que ver que hay aspectos positivos en la relación, como hablamos ahorita del agua. Cuidar los aspectos que puedan afectar un otro sistema productivo, pues también es parte de lo que se ha hecho, como en el caso de aves en pastizales, y tratar de resolver esos problemas cuando el propietario los considera demasiado negativos. Pero es muy difícil, ante todo, por ejemplo, con depredadores, ¿no? También póngase a pensar que ya contamos con la figura legal, tenemos ingreso económico, esto provoca una diversificación productiva que en algunas partes, como el caso de Coahuila y Tamaulipas, ha descansado un poco los ranchos, sí, o sea, tienen una carga más baja y esto mejora los recursos naturales. También hay un cambio de actitud hacia algunas especies, no siempre positivo, como en este caso lo digo, sí para las que provocan ingreso, pero no para aquellas que causan daño. Y hay la recuperación de esas especies que son buenas y el uso responsable del recurso, el cual habría que ponerlo también entre paréntesis, de entre diéresis, y ver quiénes y cuándo lo hacen de manera correcta. En forma general, sí, porque es un negocio. A nivel preventivo también se tienen algunas estrategias, ante todo con lo que son depredadores, con enfermedades, con parásitos. ¿Por qué? Porque saben que puede haber problemas con el ganado y eso no le conviene a nadie. Pero hay ciertas situaciones graves, como influenza aviar, nos tocó andar ahí presente en Jalisco con el muestreo, y la gente de producción avícola quería echarle la culpa a los patos de que traían influenza, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución con todo con este apartado, ante todo cuando hay intereses personales, cuando no hay consistencia de los datos que soporten el manejo, y cuando hay un incremento de poblaciones que se ven de una manera inadecuada, acaso a los depredadores, que no siempre es malo, pero para cualquier productor sí lo resulta ser. Otras situaciones son todo lo que son cercos, exclusiones, y esto depende mucho de diferentes especies, pero para berrendo, para venado, para muchas otras, se convierten en un riesgo, y es el que se queden atorados en las mismas cercas o en los alambres de púas, y esto pues crea controversia cuando empezamos a hablar de unidades de manejo y que vamos a tener más, y tenemos un cerco no adecuado. También tenemos otro concepto, el de depredación, el de especies perjudiciales. Perjudiciales, pues sí, para nosotros en términos de producción, pero pues son parte del balance natural. ¿Cómo hacerle entender a un propietario que, pues, que están haciendo su jale estos animales, ¿verdad? Los depredadores? Y más cuando agarran una secuencia de matar X, 10, 15 becerros, ¿no? No es fácil. A pesar de que la Confederación Nacional Ganadera tiene el fondo de aseguramiento, lo que paga no es la mitad de lo que vale un becerro aquí en Chihuahua. Entonces, a veces lo reportan, a veces no. Otras cosas negativas, la misma competencia que se está dando, el desbalance de las poblaciones, el incremento de roedores, la pérdida del departamento de limpia de auras, buitres, sí, sopilotes, el envenenamiento de águilas por el uso de venenos, incluso matar cuanta cosa porque piensan que vienen chupacabras, ¿no? Y han sido cosas que de veras dan risa, pero a veces dan tristeza o a veces dan terror. Y luego hablamos de vuelta de las invasoras. Tenemos nuestro catálogo de invasoras
y el ganado, ¿cómo lo consideramos? ¿Qué hacemos con la estrategia si no tenemos recursos para ponerla en práctica? ¿Qué hacemos? O sea, es parte de lo que queda todavía en la canasta. Y lo de producción de fauna está tomando, hace poco platicaba en la universidad y les decía que está tomando un rumbo muy curioso. Y ustedes lo tienen ahí en Tapalpa, con los jabalíes europeos. Tiene una producción muy buena, son muy bien comprados, es una carne muy buena, tiene más proteína, menos colesterol, menos grasa, obviamente. La producción es relativamente sencilla, pero el precio es altísimo, ¿sí? Entonces, es otra manera de ver de lo que era la situación original contra lo que es la situación actual. Pero lo original ahorita está volviendo a retomar sus cauces y empiezan a preguntar por carne de venado, por carne de bisonte. La carne de bisonte aquí anda en 800 pesos el kilo. Ni siquiera en Sonora, en la boutique de carnes, en Carranza o el 17, que son las famosas, tienen esos precios. Pero o sea, para allá vamos de alguna manera con esto de las sumas intensivas o de los PIMS o simple y sencillamente de esta domesticación en base al alimento. Necesitamos hacer otras acciones preventivas, que es la demostración de lo que pasa, ya sea con lo que les comentaba de ahogamiento, con los niños, con los ganaderos, con los cazadores. Los programas de acción para la conservación, pues sí son algo que entra en la UMA, pero que nunca apoyan a la UMA. Entonces, realmente debería de verse ese tipo de posibilidades para tener acciones preventivas y no ir a causar daño a los animales. Y también los planes de acción, en este caso, de la relación de los recursos naturales. Teniendo hábitat, podemos tener fauna silvestre. Y tenemos muchos pendientes. Disminuir las acciones negativas sobre fauna. Cacería ilegal, sobrecacería. Evitar la fragmentación de propiedades. Cuidar la tendencia a continuar incrementando la oferta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente va a caer el precio. Mayor oferta, sin menor demanda. Y la valoración del capital natural que sea de forma global. Es el país, no es nada más el norte. ¿Qué podemos hacer con el resto? O sea, ahí es donde la UMA entra en una situación que no puede, es más, no puede soportarse en todo el resto del país más que el puro norte, porque no tienen especies que les den para hacer lo que se requiere hacer. Así de simple. ¿Sí? Entonces también evitar entonces la introducción de especies, las modas, como jabalí europeo, prever los avances de la producción a través del tiempo. Ya estamos en esas. Ya estamos empezando a producir carne, ¿ok? ¿Cuáles van a ser cuál es la normatividad para ello? Y aquí entra gente, compañeros de la SICA, por ahí andaba algunos compañeros, entran otras situaciones que hay que ir considerando. Capacitación a los usuarios. Y esto es desde los cazadores, ¿verdad? En términos de ética, seguridad, respeto, conocimiento. Se tienen los cursos, se tiene todo. A mi ver, requieren un refuerzo, requiere que haya más de 2 o 3 instructores por curso, sería lo ideal. Otra situación especial, la sensibilización de la gente del campo. Aquí tenemos la de abajo, la negra, es una vaca atascada en el lodo. Si no llegamos, pues se la comen los coyotes. Lo que le pasó al becerro del tanque de agua. Se cayó, se quedó atorado y se lo comieron los coyotes. ¿Y la culpa de quién fue? El vaquero pues, le va a echar la culpa a los coyotes. El coyote pues ya no le puede echar la culpa al vaquero, ya se murió. Pero hay cosas que no están bien planteadas y que requieren sensibilizarse. Cualquier animal muerto, trabajé la maestría con coyotes y era increíble. Parte de los valores de R, de correlación de R cuadrada, los más altos, o sea, entre más superficie que un vaquero, más pérdidas por coyote tiene. ¿Sí? Curioso, ¿no? Y después estuvimos haciendo una prueba
de control de coyotes en Chihuahua. Cuando la paré ya se me dejaron venir encima todos, pero no tenía caso. No es tan grave como se dice, es puntual, se puede atacar de una manera más simple, más económica, que andar matando animales a lo tonto, ¿no? Entonces, hay cosas que las sumas cuidan, pero que se quedan algunas cosas de sensibilización, de cambio de actitud en el aire. Entonces, la capacitación técnica, póngase a pensar que se requiere desde ganaderos, técnicos, vaqueros, personal de las dependencias, más atención a la investigación aplicada, ¿sí? Esa es una necesidad, ¿sí? Manejar las relaciones fauna, hábitat. Y quedan muchos retos. Educar y sensibilizar, evitar la mala imagen, categorizar la actividad, como hemos dicho, favorecer una caza justa, sin mantener la caza como una actividad original, que es la manera más correcta, ¿sí? de aprovechar la carne. Ahorita en Europa está incrementándose el número de mujeres cazadoras, ante todo en Francia y España, porque quieren carne que no tenga tanto químico, ¿sí? Hormonas y lo que más, y lo que haya. Pero hay que también respetar mucho a los no cazadores. Hay muchos grupos ahorita, como el de la coalición en contra de la caza deportiva, que viene a golpear a la UMA. Y más a la UMA porque tiene muchas cosas a favor. El cazador tiene mucho a favor. Ya prácticamente alguien que no es cazador puede llegar a matar un animal muy grande, muy bonito, si tiene con qué comprarlo. Y tienen sus casetas y tienen sus vehículos, ¿sí? Y de repente llegamos a estas situaciones que para mí no, pero soy un cazador tradicional, a lo mejor manejo UMAS, pero no voy en acuerdo que alguien venga y mate 300 palomas porque tiene el dinero con que pagarlas, o patos. Me hace muy lógico y lo estamos permitiendo y lo permite la UMA. También lo que se tiene en las UMAS hay que cuidarlo. Este venado se lo comieron atorado ahí y se lo comieron depredadores. Necesitan tener cuidado de las instalaciones. Este oso ya tenía las pobres uñas todas amoladas, también lo mismo. Se sigue, no es lo mismo el pelado este que va cargando el venado en el lomo, ahora los nuevos carritos que están a todo dar, ¿no? Simple y sencillamente son cambios, pero es diferente, o se le ponen las normas a la comercial y se permite y se sabe de qué se trata para no andarnos tapando los ojos, o se normaliza a que aquí se favorece lo que es el fair chase o la caza justa, ¿no? Y pues también regularizar. Fue para mí increíble, íbamos a traer bisonte del otro lado porque una persona quería producirlos y es una manera de empezar a recuperarlos, pero dijeron que no. Pero sí se permite traer cualquier tipo de ganado, jerfo, chanina, machona, todo lo que usted, angus, el que ustedes quieran. Dices, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? Y hay muchas necesidades entonces. Un análisis de la UMA nuevo, se hizo uno, pero quedó muy corto. Para la gente que que le queríamos entrar, a muchos no nos quisieron dar la oportunidad, está bien, pero quedó muy corto el estudio. Se requiere autosuficiencia en los programas para fauna silvestre, promocionarlos a nivel nacional, estados, en la administración. No es lo mismo lo que tiene Jalisco a lo que tiene Chihuahua, a lo que tiene el Estado de México, a lo que tiene Veracruz. Vamos viendo qué es lo que es factible y qué no, ¿sí? Aquí los vaqueros siguen matando cuanto a víbora de cascabel ven y está en la no, ¿sí? Entonces, se requiere también el manejo técnico silvestre. El error más grave que tenemos es que no hay una escuela de manejo de fauna silvestre. Entonces, los programas se hacen con lo que trae cada quien en la mochila y de la mejor manera, con las mejores intenciones. Requiere apoyo en inspección y vigilancia. Cuando yo estaba nada más para Chihuahua, éramos 37 guardas,
7 vehículos. Ahorita tienen 2 y una no tiene gasolina, otra no tiene llantas. Entonces, no es posible que se deje tan desprotegida esa área. Los consejos consultivos estatales es muy conveniente formarlos y obviamente material y equipo. Y en forma inmediata, pues incentivar a los productores que están haciendo bien las cosas, un monitoreo realmente regional, la preparación del personal que hemos repetido varias veces, reintroducir los animales que están acabando, caso de berrendo, por ejemplo, programas de control de especies nocivas a través de mecanismos bien creados, programas de administración de fauna. ¿Para qué? Para que podamos tener el mejor respeto por las especies nativas, el incremento de las poblaciones diezmadas, mejorar el hábitat, realmente llegar a sensibilizar a la gente, a hablar del uso sustentable, como lo menciona la estrategia de UMA, y ¿por qué no ser una fuente de recursos tanto para el Estado como para el recurso natural? Y esa capacitación, como les digo, no hay un solo programa ahorita. Estaba el de Jalapa, que era mucho de más que manejo fauna silvestre, era restauración, pero estaba más o menos. Estaba Juárez, ahorita Zacatecas anda queriendo formar algo, pero no hemos subsanado el manejo de vida silvestres como tal, ¿sí? Y se requiere avanzar en este tema y puede ser que lo podamos hacer en diferentes carreras con un sesgo final que permita realmente incrementar las capacidades a nivel nacional. Y bien, hay posibles actividades de vuelta, estudios reales poblacionales, estudios sobre hábitat, factores limitantes, algo que con la gente, ¿por qué la gente hace lo que hace o piensa lo que piensa? Pues vamos viendo qué valores y qué actitudes tiene. La elaboración de programas de educación y capacitación, difusión, ¿sí? Búsqueda de apoyos y financiamientos externos, atención a contingencias, vigilancia participativa para apoyar a Profepa, mejoras administrativas del programa y aspectos normativos locales que ayuden a mejorar situaciones. Y con esto haría la entrada a lo que les había dicho que iba a ser una serie de situaciones no tan fáciles de resolver, y cumplo más o menos con la hora que tenemos programada para dejar otra hora o media hora, lo que gusten, para platicar de qué es lo que hay. No sé aquí si puede hacer por el chat o como gusten. Aquí voy a parar la presentación. Aquí estamos ya listos. Bien. Muchas gracias, doctor Alberto Lafón, por este interesante recorrido histórico y también regional, ¿verdad?, sobre el aprovechamiento y todas las experiencias que hay en torno a la gestión y el manejo de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Ya tenemos en el chat algunos comentarios. Voy a empezar dándole prioridad y para hacer las preguntas un poco más concretas, aquellas que se escriban por medio del chat, ¿verdad? Y ya hay por aquí algunas. Voy a comentarle. El primer comentario no tiene nombre, pero comenta que en el sur de Jalisco la viabilidad para establecer UMAS está en un hilo por la excesiva fragmentación predial de los huertos de aguacate, que incluso utilizan malla ciclónica en sus perímetros, ¿verdad? No sé si guste comentar Y algo. bueno, ahí combinamos un par de situaciones. La fragmentación no es nada más de tamaño, es los cercos tales como tales, ¿no? Ahí me tocó ayudar con el plan de manejo de la cuenca de Cuitzeo, y pues ya pegado para acá, para rumbo con ustedes. Y pues aguacates, ustedes saben que ahorita es una situación muy delicada. Se estaba desmontando y la misma forestal decía que ellos no podían entrarle a parar esa situación. Pero bueno, independientemente de la situación de esa índole, lo que son cercos vienen a fragmentar hábitat, y más los cercos ganaderos, ¿no? Entonces, pues sí, completamente de acuerdo.
es un bateo doble. Primero la fragmentación por cambio de uso de suelo y el segundo por el uso de los cercos. Muy bien. Aquí hay un comentario del Hugo Alfonso Núñez. Él comenta que la mayor proporción de las sumas tienen centrada su atención en especies de valor cinegético. Dice, sin embargo, se desatienden muchas otras especies endémicas de vida silvestre que pueden ser afectadas o desplazadas. ¿Qué estrategias han tenido para mejorar el manejo de la vida silvestre como objetivo de conservación de la biodiversidad? Mira, aquí la mera verdad es que habemos muchos exactamente con la misma pregunta, como quien dice, y sabemos que hay especies que tienen ese valor y obviamente se les va a proteger. Les voy a poner el caso de extremo. Una persona que tiene un criadero de borregos cimarrón en Sonora que me dice, ¿qué hago? Andan las águilas tras los borreguitos. Y pues ponle espantasuegras, avienta cohetes, tienes la gran ventaja de que no te van a pegar en la noche. Entonces, trata de, pues tuvo que contratar gente, ¿verdad? Para poderlos espantar. ¿Por qué? Porque se está desprotegiendo. Imagínate una águila real, ¿verdad? Pero está hablando de un borreguito que así le significa en criadero de 25 a 35 mil dólares. Entonces, pues si se descuidan las águilas y las agarran comiendo borrego, quién sabe si les avienten un disparo. Pero voy a lo mismo que comentan, se han desatendido, incluso chéquenlo en cualquier registro de UMA, al menos en el norte. Yo sé que para el sur, porque me tocó vivirlo, es más el poder ir a cazar conejos, cornices, huilota, todo lo de pequeñas especies. Aquí no hay un solo sentido o muy pocos vendidos para ese tipo de especies. Cuando antes era el entrenamiento de los muchachos que iban a ser cazadores. Vamos a cazar conejos, prepáralo, camínale, trata de buscarlo, el tiro, todo lo que implica el entrenamiento, cuidado con las víboras, cuando vas a caminar, todo lo que fuera para poder lograr tener una pieza y consumirla como debe ser. No hay quien saque ahorita permisos para conejo, por ejemplo, acá. Muchas gracias, doctor. Pregunta José Antonio. Bueno, hace primero un comentario José Antonio Dávila. Dice, me desespera la falta de vigilancia y con el esquema de UMA tenía la esperanza de que los dueños participaran en estas acciones, pero no ha sucedido en la región donde labora. ¿Cómo podemos fortalecer este punto? En las ANPs colaboramos, pero siento que es insuficiente y le agradece por la charla. Mira, es algo, vuelvo a repetirlo, yo fui el encargado de la vigilancia y pues era muy interesante, ¿verdad? Competíamos con Coahuila y eran de 100 a 160 armas por año decomisadas, más el número de actas, más lo que fuera, ¿no? Y era ver quién agarraba el chivo más grande, ¿no? El de mayor nivel trófico en términos de gobierno, en fin. Estaba interesante, había posibilidad. Ahorita no tiene apoyo Profepa. Desde que se deslindó la vigilancia de la administración, mi oficina, yo era jefe de la oficina de aprovechamiento, inspección y vigilancia. Entonces llevaba prácticamente todo. Pero ahorita, desde que se salió y se deslindó para no mezclar unas cosas con otras, lo operativo con lo legislativo o con el cuidado, desafortunadamente no han tenido los resultados, siguen sin armas, no tienen armas, no pueden enfrentar a una persona que se ponga demasiado brava, obviamente. Sin embargo, lo que hice yo con una serie de UMAS que manejo aquí en Chihuahua y que ha funcionado, es que hicimos un cuerpo de vigilancia participativa para el lado de Casas Grandes, Janos. Y son cerca de 35 entre administradores, ganaderos y vaqueros que están ahí y que dan la denuncia de volada y se habla Ministerio Público y se habla policía y se agarran y se han agarrado algunas gentes. Entonces,
Pues es una estrategia. A mí me ha funcionado un poquito, pero pues la situación no es fácil para andar poniendo ahorita vigilancia, ¿no? Sin embargo, bueno, es una posibilidad. Vigilancia participativa, bien organizada. Muchas gracias, doctor. Sí. Pregunta una de mis alumnas de la materia de gestión de vida silvestre, Sofía Cornejo, aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estoy de acuerdo con sus opiniones sobre la problemática y por eso mismo me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que sea el camino adecuado para realmente aprovechar las UMAS de manera sustentable? ¿Cree que sea necesario reestructurar la legislación desde cero? Y desde su experiencia, ¿qué opciones cree que sean las más adecuadas? Y muchas gracias por la plática. Mira, interesante la pregunta. A mi ver, necesitamos cubrir lo que no es UMA y puede ser la misma figura, pero necesitan, por ejemplo, yo aquí lo he propuesto y no, no puedo pegarlo honestamente, pero se lo he propuesto, me falta ahorita la nueva gobernadora, a ver si puede agarrar la idea. A todos les ha parecido y genial. Y es que la UMA es el Estado. Y las sumas actuales, las unidades que están ahorita registradas, llevan prioridad, obviamente, pero son como otro tipo de registro. En el caso de Jalisco, sé que tienen conteos de huilota y otros rollos que les permiten un mayor número de cintillos de aprovechamiento casi de manera tradicional. Es una estrategia adecuada. Pero ¿qué pasaría si el Estado responde? Los cazadores encantados de la vida de pagar X, algo más significativo. El cintillo cuesta 370 pesos. Aquí se venden 2,000 cintillos, no alcanzan a pagarle ni a la gente de la oficina. ¿Sí? Pero si pudiera hacerse una administración estatal que respete las sumas de actuales con su técnico y demás, ¿sí? Y que el resto del Estado se vaya estudiando en base a convenios con la universidad, a acuerdos con el Consejo Consultivo Estatal, donde el cazador le meta dinero y meterle dinero, vamos a decir, en vez de 300 pesos, que sean 2,000 pesos por cola blanca, que sean 1,000 pesos para pato, y que pague y eso entre en una cuenta que permita vigilancia, estudios, monitoreo, ¿sí? Todo lo que nos está haciendo falta. Y necesitamos buscar de dónde. Cuando se hicieron la Ley General de Vida Silvestre, yo trabajé por 3 meses, fui a México, aquí traigo mis 11 páginas de tarea. Y me dicen, oye, pero ¿por qué lo traes hasta ahorita? Le digo, falta 1 mes y medio para cerrar la consulta pública y hay esto, está la privatización, no consideraron dinero, no sé dónde va a quedar la vigilancia, no veo esto. Yo había trabajado mucho con fauna en todo esto. Entonces, me dicen, espérate, es que la ley ya está en imprenta. O sea, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer. Y una de ellas es el cuidado de la fauna de otra manera y ver qué alternativas se puedan tener. Definitivo. Muy bien, muchas gracias, Doc. Voy a intercalar con alguna de las preguntas que tenemos también en las redes sociales. Y pregunta Belén, que mencionó usted algo acerca de los consejos. Yo creo que han de ser los consejos estatales. Ella pregunta a cuáles se refiere y qué acciones deben impulsar dichos consejos. Y los consejos estatales no han funcionado del todo bien, pero por falta de seguimiento y falta de una estructura adecuada. El de Chihuahua, vino la maestra Julia Carabias, sí de establecer, nunca quisieron entrarle porque significa un compromiso para el gobierno. El Consejo Estatal es quien dictamina cómo van las cosas, qué se hace con el dinero. Entonces, es otro mecanismo de administración, ahora sí, donde haya gente de conservación, gente de los cazadores, dueños de predios, instituciones académicas, en fin, cuerpos policíacos, todo lo que queramos. Y ese cuerpo lo que se encarga es de cuidar que las cosas relacionadas con recursos naturales, con vida silvestre, se hagan correctamente en el Estado.
Entonces, sería excelente que contáramos con ello, ¿sí? Teníamos el nacional, pero pues también nunca funcionó. Sí, sí, era lo que platicábamos aquí en clase, que en la ley se establece el Consejo Nacional, ¿verdad? Con diferentes actores y bueno, en los estados, pues solamente aquellos que están más organizados que son los del norte, ¿verdad, Doc? Bien. Menciona Luis Gómez, ¿qué opinión le merece que el venado cola blanca y otros cérvidos americanos, no entiendo bien la pregunta, ¿le merece que el venado cola blanca y otros cérvidos se detectó COVID? Mm, ¿Será que si se ha detectado COVID en Sí. venado cola blanca y otros cérvidos? Sí, se ha detectado ante todo para Estados Unidos y se desconoce todavía cuál es la vía de transmisión, si humano a cérvido o cérvido humano, pero acuérdense que ya tienen venados hasta en el patio, ¿no? Literalmente. Y esa cercanía provoca una serie de vectores todavía no aclarados, pero sí hay literatura sobre eso. Si se meten y checan COVID, White Deer COVID, o, o Human Transmission COVID, White Deer, lo que fuera, van a encontrar algo. Muchas gracias. Pregunta el biólogo Juan Pablo Silva. En el caso de cercos, ¿se debe proponer los pasos de fauna en infraestructura lineales? Hay poca información al respecto. Sí, hay varias maneras. Va a depender mucho del lugar donde lo vas a poner y para el tipo de animal que lo vas a poner. Por ejemplo, aquí yo lo que he trabajado con berrendo he trabajado hasta con las mismas estudiantes de la universidad y checando dónde están los pases de berrendo. Entonces, el alambre de abajo y de repente le metemos 500 metros, ¿verdad? No es nada más el puro pase, sino una buena parte. Cuando es para venado, es el alambre de abajo, el inferior y el de mero arriba. Generalmente el ganado ya respeta el cerco por el cerco. Si no, no va a ser la lucha por si es liso o si tiene púas. Entonces es una de las ventajas, ¿no? Voy a comentar algunas de las que tenemos en las redes sociales. Comenta Manuel Anguiano, las especies de aprovechamiento pueden ser utilizadas para respaldar la educación ambiental y generar la protección de especies bandera. Claro que sí. Y yo creo que aquí es muy curioso, pero necesitamos de alguna manera eh, mezclar los conocimientos de diferentes niveles, pero sí las especies de interés cinegético ante todo nos pueden ayudar con educación ambiental de una manera fuerte. Ante todo con esta tendencia muy curiosa del no mates, ¿no? Sí, pero si te tomas una chuleta y comes pollo y comes pescado que cuando lo sacas se asfixia. O sea, necesitamos que la educación ambiental y ese efecto paraguas sea sobre entender qué es lo que pasa con los animales. Yo les decía aquí cuando tenía problemas, ante todo, pues darte cuenta, es muy diferente dar una clase en la ciudad de Guadalajara a darla, no sé, en Etzatlán, a darla todavía en otro pueblo más chico, lo que fuera, y les decía, o con los huicholes, ¿sí? Con una comunidad. Y váyanse con la UDG, con un grupito de educación ambiental, y chéquense con 50 muchachos de sexto de primaria. Pregunten que cuántos están de acuerdo con la casa ahorita. Y verán que 49 van a decir que no. Y el otro, pues su papá es cazador o viene de tal rancho o sabe. Pero váyanse a Etzatlán y de los 50, quizá 25 van a estar de acuerdo. Pero váyanse con los chicos, con los huicholes y de los 50, pues 60 van a estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de sus formas tradicionales. Las estamos perdiendo. Entonces, el utilizar lo que es protección de ciertos animales, hay que hacerlo de una manera adecuada.
¿sí? Porque hay que respetar a quien no le gusta. Acuérdense que así empezó la domesticación. Empezó uno era el bueno para tirar con la lanza y los otros lo arriaban y le agarraron una pata y la chistosa, lo que fuera, ¿no? Se empezó a domesticar los animales y el cazador empezó a ser menos necesario. Y ahorita lo consideramos incluso como hasta una persona malvada, ¿no? Alguien que va a matar un animalito. No se dan cuenta que están comiendo una chuleta y una carne, sí, o unas tortas ahogadas, pero con carnita de un animal que alguien mató para que usted se lo comiera. Ya no tienes que ir a confesarte porque mataste un animal, ¿sí? Ni contigo mismo. Entonces, hay que ver cómo hacer para que esta relación natural se vuelva a entender, no que se justifique ni que la acepten, que se entienda. Por eso hablaba yo de estudios de valores y actitudes, pero sí, definitivamente las especies de interés, si las cuidamos, automáticamente cuidamos otras. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, un criadero de borregos cimarrón que estoy manejando, lo estoy cuidando para tratar de subir la población y recuperarlo en Chihuahua. Pues claro que ahorita ya tenemos muchos venados, ya tenemos otras cosas, ¿no? Empieza obviamente a meterse un puma y un gato y hay que trampearlos y llevárselos a un parque nacional y otras cosas, pero va recuperando. Hay que utilizarlas, en resumen, para Manuel. Muchas gracias, doctor. Pregunta Luis Gómez, ¿considera valiosa la participación de cazadores para el control de especies invasoras y como notificadores de aparición de enfermedades? Sí, es otro punto ahí. Hay saludos a Luis Gómez. Hay unas situaciones interesantes aquí. Póngase a pensar que jabalí europeo, por un ejemplo, lo tenemos Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Tamaulipas tiene su forma, es libre. Nuevo León tiene un cintillo que es gratuito, pero tienes que informar en dónde mataste el animal. En el caso de Coahuila, dicen que es un problema de producción de SADER más que de SEDUE. ¿Por qué? Porque es una especie plaga, no precisamente de fauna o fauna cinegética. Y en Chihuahua se están fortaleciendo grupos para el control. El problema con los cazadores, que yo le veo conociéndolos, es que algunos de ellos, si no llevan a alguien que sea del gobierno, que alguien que ponga el orden completo, pueden caer en la tentación de que van a los jabalíes y se atraviesan un venado muy bueno y pobrecito venado. Sí, o sea, no dudo de la buena intención y de que puedan ser una manera, ¿sí? Pero si no tenemos la manera del control y la vigilancia, podemos permitir que sucedan cosas ilegales. ¿Sí? Esa es mi opinión, así abierta. Bien, tenemos aquí un comentario de una de las alumnas de la materia de gestión de vida silvestre, de Frida Silva, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Al principio de la conferencia comentó que los usos consultivos y no consultivos no se encontraban en la Ley General de Vida Silvestre. ¿De qué manera cree que se podrían integrar los límites de los usos consultivos en la misma ley? Hasta dentro de las definiciones, si vienen algunos, por ejemplo, viene el uso recreativo, incluso debo de ponerlo en el plan, observación de aves o lo que fuera, los no consultivos. Y los de consumo deberían de tener diferentes categorías bien definidas. La cacería deportiva debería de ser tal y tal cosa, ¿sí? Porque de repente ahorita esa propuesta de eliminar la cacería deportiva es por una mala concepción. Una concepción de que todo es muy fácil y que vas y matas. Pues alguien que hace deporte es para invitarlo. Ándale, vamos a ver si se matamos. Si tienes suerte, lo haces. Cambia mucho cuando entra cacería comercial. Y la cacería comercial debería tener
hasta el favor de que se le permitan ciertas cosas que se ven mal, pero que es obvio que lo hacen y son la gente que más ha recuperado, por ejemplo, venado cola blanca, venado bura, el borrego, pero requieren de ciertas herramientas para poder cosechar. Debería estar estipulado en la ley. Y debería decir, cacería deportiva es esto, cacería comercial es esto, cacería laboral es esto, y es en base a las especies que son perjudiciales de acuerdo al apartado fulano. ¿Sí? Cacería de subsistencia es esta, cacería de autoconsumo es esta. Y plasmarlo, y puede ser desde la definición, que es, no me acuerdo, artículo 3º, donde viene todo, hasta irte a los últimos artículos donde se ha considerado la de subsistencia. No me acuerdo, 90 y tantos o lo que fuera. Pero donde esté bien estipulado qué es cada cosa y cómo se debe manejar. Yo empecé trabajando de voluntario año de 1900, ya había pasado la revolución. Esto fue en Texcoco. Estaba yo en la facultad en el 77 y fuimos a agarrar una armada que era, estaban cebando, ¿verdad? Cebaban en Texcoco, ponían unos cañones en 2 hileras, unos a ras del agua, otros poquito alzados, y cuando ya llegaban todo el pato, los patos soltaban el primer fregazo, y al ir volando soltaban el segundo, ¿sí? Caían decenas de patos. Ok. Ahorita eso es lo que es parte de lo que se hace en los ranchos, en las sumas. Pones comederos, pones un blend, ahí un espiadero, ya llegan los animales, mira, aquel es el bueno, tírale a aquel. ¿Cuál es la diferencia? El pago. Y que lo de las sumas están metiéndole mucha lana para recuperar sus poblaciones. Claro que tienen que darle la oportunidad a quien paga de que cobre algo, pero es algo que no, a veces no es del todo bien visto si no está estipulado. Si se normaliza, si se norma al respecto, así va a ser. Muchas gracias, doctor. Pregunta Luis Haga. Dice, en un periodo a desarrollar un área natural protegida de 6.5 hectáreas para desarrollar cabañas sustentables, ecoturísticas. Está interesado en una UMA de venados en Tuito. Pregunta si es viable desde su perspectiva, doctor. Mira, pues entra dentro de otro. Para empezar, le vas a tener que meter malla, ¿no? Cerco venadero. Entonces ya lo conviertes en un programa intensivo, una UMA intensiva, o en un PIMS, si le vas a meter algún otro tipo de animales. ¿Sí? Y al meter cabañas, pues ya lo estás haciendo como algo recreativo, que puede ser muy bonito si están los animales ahí y demás, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo, sí se puede, es una buena intención. Termina por la situación de domesticación. A futuro, cuenta con que así va a pasar. Van a empezar a llegar, van a empezar a acostumbrarse, si no los molestas, hasta llegar a comer de la mano. Y eso pues ya empieza a ser parte de lo que comentaba yo de la domesticación de animales. Ahora, uno de los problemas que se tienen cuando tienes una gran cantidad de animales en un área, hacinamiento, son enfermedades. Entonces vas a tener que tener un cuidado veterinario, ¿sí? Y que se puede convertir en un problema también. Pues nada más es lo que se tiene que hacer. Estás hablando de un área relativamente de buen tamaño, que se puede hacer, que va a ser muy bonita, que puede incluso servir para liberar en otras áreas, ¿de acuerdo? ¿Sí? En fin, sí se puede, es factible. Bien, pregunta Andrés Nájera. ¿Cómo están considerando utilizando las quemas prescritas en el manejo de hábitat en las sumas del norte de México? Estimado doctor Nájera, quisiera que lo usaran más, pero pues necesitamos que vengas tú porque la gente le tiene miedo a la lumbre. Ahorita tenemos un proyecto con Conecta para hacer corredores en todas las áreas ribereñas que sirvan para cuando hay problemas de incendio,
sirvan como brechas cortafuego en base a pastoreo. Pero hay una serie de situaciones que se pueden manejar y que precisamente pues el correcto sería alguien como quien está preguntando. Pero es control de gatuño, control de especies indeseables, entender que la cantidad, ¿verdad?, del volumen de combustibles puede ser peligroso ahorita que andan los ganaderos regenerativos muy fuertes, no lo entienden y de repente se les queman los ranchos. Entonces requieren de quemas prescritas, ¿de acuerdo? A mí me tocó, creo que alguna vez lo comentaba también con el doctor, lo de quemas naturales prescritas, que se me es muy interesante, o el servicio forestal de Colorado y los de Arizona, que era el que tenían cuadros ya delimitados con brechas. Si caía un rayo, eso se tenía que quemar ese cuadro. Nada más cuidaban las brechas cortafuego. Entonces, cremas naturales proscritas pueden ayudar de alguna manera muy, muy buena para cuidado de hábitat. Muchas gracias, doctor. Pregunta también Gladys Apien, ella es de mis estudiantes aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara y pregunta, ¿por qué en las UMAS se considera una desventaja la libertad en el manejo y en la parte opcional se considera también una desventaja el manejo limitado? A ver si entendí bien. ¿Por qué en las UMAS se considera un Una problema, desventaja, una ajá, desventaja? la libertad en el manejo y en Ajá. el, y ya ve que nos mencionaba su contraparte, Emocional. No, ajá, les decían los dos que había, que eran desventaja por los dos por la falta de capacidad técnica. Hazte de cuenta, yo como zootecnista entiendo lo que es dar forraje, mejoramiento genético, dieta, minerales, lo que quieras. Como manejador de fauna, prefiero no hacerlo. ¿Sí? En términos de biología de la conservación, pues yo requiero bases de biología de la conservación para el criadero, borrego cimarrón. ¿Sí? Pero en el caso de que fuera la opcional, el lado B, si no tenemos técnicos preparados, es desventaja para los dos. Necesitamos preparar gente para que de cualquier manera podamos hacer algo, vaya. Y la desventaja mayor ahorita en las sumas es que hay gente que no tiene la capacidad. Punto. No te saben definir lo que es el punto K o lo que es rendimiento máximo sostenible o cómo me acaba de hablar un ganadero porque su técnico no supo cómo determinar mortalidad venados. ¿Sí? Y a lo mejor pues, está bien, pues si no sabe, punto, pues hay que enseñarle. Entonces va a tener que cambiar de técnico porque no le pudieron poner en el plan de manejo cómo le van a hacer. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que son de manejo. Pónganse a pensar que no la materia, la especialidad de manejo de fauna silvestre está desde 1940 en todas las universidades de Estados Unidos. Nosotros no la tenemos en ningún lado, pero tenemos biólogos muy fregones, tenemos veterinarios muy fregones, tenemos forestales muy fregones, zootecnistas muy fregones. Y la fauna, dijo el del anuncio. Pues la fauna la vemos con los ojos de lo que traemos en la mochila, como biólogos, como veterinarios. Andan los veterinarios queriendo vacunar a los coyotes de aquí para la rabia, ¿no? En el desierto, pues sí está simpática la cosa, pero ¿será la manera? ¿Ok? Entonces necesitamos esa carrera forzosamente, ¿sí? De una manera más fuerte. muchas gracias. Pregunta Luis Gómez, respecto de la carne de especies silvestres, solo comentar en relación al Senacica. Sobre el tema se informa que en la actualidad no existe regulación, inspección veterinaria para certificar que representa un riesgo mínimo para enfermedades de importancia para la salud pública.
Pues sí, hasta donde yo sé, es muy poco lo que se llega a hacer. Creo que valdría la pena que le entraran un poquito más. Ahí hay problemas entre Senacica y la Dirección General de Vida Silvestre, porque de alguna manera es competencia de ambas dependencias, pero pues ninguna tiene los recursos para entrarle. Entonces se quedan en forma muy parcial como para llegar a profundizar y llegar a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora, Caballo Europeo aquí de Chihuahua y de Coahuila, se hace una muestra y salieron con salmonela. Ok, pues sí, y luego, ¿qué sigue? O sea, se requieren muestreos y ahí es donde vuelvo a lo que comento con ustedes. Tienen la materia, tienen posibilidad de hacer una bola de las cosas que estuve ahí hablando, ¿verdad? Pero hay mucha investigación básica que se requiere para resolver este tipo de problemas. Quizás se requiere apoyo y que Senacica lo dirija, son más fuertes y que a lo mejor que la Dirección General de Vida Silvestre proponga, oye, esto y esto y esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O que se junten, que también es difícil, pero bueno, a ver cómo hacerle. Muchas gracias, doctor. Eh, Voy a pasar una de las preguntas también aquí de otra de las estudiantes, Sara Silva Padrón, igual de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me gustaría preguntarle en su experiencia, ¿cómo ha sido sensibilizar a las personas sobre estos temas? ¿Qué acciones tomaría usted para controlar la caza ilegal? Eh, y en las instalaciones donde se queda atrapada la vida silvestre, ¿qué considera que se puede hacer aparte de la vigilancia? Y le agradece por la plática. Mira, la sensibilización va sobre educación. Y tenemos, por ejemplo, uno de los manuales que les mostré ahí, era un manual que hicimos de Qué bonito es Chihuahua. Y es mucho de educación para chavos, desde niños hasta jóvenes. Y desde ahí, ¿verdad? Con el ganadero es empezar con otro tipo de pláticas. ¿Sabes tú que te come un coyote 52 liebres y que 32 liebres es una unidad animal? Entonces un coyote te ayuda con más de una vaca y cosas por el estilo, pero muy bien lanzada la pelota. Es parte de lo que creo que se puede hacer respecto a sensibilización. Y luego que seguía con qué más la otra, sensibilizar y luego, Eh, lo de las acciones para el control de la caza ilegal. ok, mira, aquí hace ya como 8 años, con la gente de Profepa, de repente platicando con el delegado, porque había un oso que vimos a ayudarle para poderlo liberar y demás. Y fuimos otro compañero que era el jefe de vida silvestre de Semarnat y que fuimos compañeros en la vigilancia en aquellos entonces. Él acaba apenas de terminar en Semarnat y le dijimos, íbamos los dos y con el delegado estaba en Juárez. Le dijimos, oye, delegado, deberías de meterle más a vigilancia. En los últimos 6 años nomás hay 2 actas que sepamos de fauna en Chihuahua, y una es por unas iguanas y otra por un cotorro, no sé qué. Y la cacería. Dijo, es que no tengo preparados a los cuates, a los vigilantes, los inspectores. Pues te los preparamos. Es que no tengo lana. Hay lana de los cazadores. Que había un fondo de cacería para vigilancia, era lo que querían los cazadores. Pues vamos haciendo un fin de semana, un operativo. Obviamente nosotros sabíamos en dónde ponernos. Fueron 42 actas levantadas en un fin de semana. Fueron 2 vehículos decomisados, cintillos clonados, una venada, todo lo que tú quieras. Entonces, lo que se requiere es capacitación y obviamente el interés por hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se convirtió en un programa que no siguió y luego se le convirtió en un problema al delegado por la cantidad de actas y luego no era un licenciado el que agarramos y bueno, ya sabrán todo lo que hay en fauna. Se requiere de la vigilancia en forma constante y eso pues solamente lo puede dar
la misma Profepa, desafortunadamente, porque no cuenta con los recursos. Tiene buena gente, pero si no tiene los recursos, pues para atrás. Y la última pregunta preguntaba que, ¿qué otra cosa se puede hacer sobre la fauna silvestre o la vida silvestre que se queda atrapada en las instalaciones, ¿verdad? Nos mostraba por ahí varias imágenes en las que quedan, Bueno, sobre todo con los cercos, ¿verdad? eso es ir en contra de lo que ya comentaban por ahí anteriormente. Los cercos necesitas estarlos cuidando. Yo en este credero de aquí son 900 hectáreas con malla. Si no las caminan a caballo todos los días, se puede quedar un animal agarrado. Y van a llegar los coyotes y la van a comer. Entonces se requiere de una normatividad más fuerte para que esto no suceda. En el caso de las trampas es ilegal, como la del oso. Sin embargo, pues esas la mandaron de allá de Coahuila o de Nuevo León. Y el animal estaba todo lastimado. Pues lo que se requiere es vigilancia y aplicar la ley. Sí. Muchas gracias, doctor. Pregunta la maestra Esther Jauregui, de aquí del Cobiamjal. En el caso de especies invasoras, ¿hasta dónde es factible realizar su control? Por ejemplo, la cotorra argentina en la zona metropolitana de Guadalajara, que desplaza a los citácidos nativos. ¿Es ético hacerlo ecológicamente hablando? ¿La sociedad la verá mal? ¿O qué alternativas se pueden manejar? Y lo felicita por la plática que fue muy instructiva. Híjole. Es una de los 64 millones, ¿cuánto era? Pónganse a pensar que la cotorra ya la tenemos, por ejemplo, aquí en Chihuahua. Y ya se trató de hacer un programa y fue rebotado en automático por la sociedad civil, ¿verdad? El problema de lo que comentaba hace un ratito, cuando hablaban de cómo utilizar las especies para explicar otras cosas, es eso. La cotorra argentina, la paloma euroasiática, jabalí, toda esta bola de cosas, ante todo lo que viene a ciudades, paloma y cotorra. Si bien no afectan demasiado aparentemente a especies locales, sí las desplazan poco a poco. Nosotros en lo que es la unidad deportiva, que algo ha de pasar similar a ustedes allá con paloma de euroasiática, ya no hay casi nidación de ala blanca. Desafortunadamente no tenemos los datos. Pero quizás si ustedes tuvieran datos del número de nidos de tal y tal cosa en tal parte, y los van corriendo, te van a sacar unas tesis muy interesantes, pero van a sacar medidas de manejo que convenzcan a la gente. El problema es la opinión social. Desde el punto de vista ecológico deberíamos de hacerlo. Deberíamos de eliminarlas, trampearlas y ponerlas en no sé dónde, o llevarlas a Argentina de vuelta, ¿no? Pero el problema está en que la sociedad está vuelta loca, ¿no? Ya prefieren cuidar un perro que un niño. Hay una serie de situaciones muy dispares de lo que debería de ser y de lo que es. Pero en lo personal debería de controlarse, quizá trampear y llevar a algún sitio específico o lo que fuera, esterilizarlas, lo que sea, pero es muy difícil. Es un punto interesante. Muchas gracias, doctor. Nos siguen llegando mensajes. Voy a ir, voy a pasarme las felicitaciones, que seguro por ahí las está leyendo, doctor. Y voy a irme un poquito también más a los comentarios. También preguntan, aquí también preguntan mis alumnas que, bueno, pues una de ellas viene de Coahuila y son de cazadores. ¿Y de qué manera se puede concientizar a las personas que tienen una perspectiva diferente de la caza? Mira, primero que nada, soy instructor del curso de cacería responsable. Y lo primero que les pido a todos los cazadores es que no anden subiendo fotografías ofensivas. Hay gente que no le gusta ver un animal muerto. ¿Por qué las subes?
Si a ti te gusta la casa, hazlo, ¿verdad? Pero respeta a quien no está de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, eso es para empezar. ¿Cómo convencer a la gente que no le gusta la cacería? Es muy difícil. Hemos ido caminando en el otro sentido como sociedad en vez de volver a lo que era tradicional. Póngase a pensar que nada más en Estados Unidos ahorita es alrededor del 81%, cuando hace 10 años era 92% que estaba en favor de la cacería. Ha disminuido en 10 años casi el 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no lo consideran como algo justificado. Sin embargo, todo es una gran masa la que lo soporta y la que todavía consume carne de fauna silvestre. En el caso de nosotros, ya cada vez somos menos los que tenemos esa tendencia al uso del recurso. ¿Sí? Y yo les digo, yo igual, estoy igual. Cuando me tocó trabajar con la estrategia de conservación de pastizales, y como dicen, era un canadiense, un gringo y un cacahuate, en este caso era yo un cacahuate, por el lado de México, pero conocí a la encargada de conservación de Canadá, una mujer, y esta señora tenía sus dos hijos, jovenzones de, vamos a decir, 20 y 18 años, algo así, y todos los años van por carne de todo. Dice que ella mientras pueda no va a comer carne que no sea de vida silvestre. Y tiene de mus, de elk, de venado bura, de venado cola blanca, de berrendo, de conejo, de perdiz, de gallina de la pradera, de pescado. Eran puros congeladores bien trabajados. Dice que lo que menos consumía era carne de un supermercado. Tiene esa oportunidad todavía y la riqueza para aguantarlo, ¿verdad? Nosotros ahorita ya no nos aguanta la fauna, pero es algo que nos viene de naturaleza, pero que lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo por lo que comenta la compañera. ¿Cómo hacerle para que entiendan que la caza no es mala? Que al revés, ¿verdad? Deja lana, deja incluso comida, deja carne para el rancho, para las casas, en fin, o sea, es algo más natural. Quizá lo de los bisontes sea algo muy interesante, porque por ejemplo ahorita yo manejo otro de los ranchos, tiene bisontes y lo más caro es la carne, ya no tanto el trofeo. Entonces está cambiando la forma de pensar por una carne magra, más adecuada, más saludable que la tradicional de vaca. Pero bueno, pues hay que ir juntando todas las que tengamos a favor para poder convencer a la gente de un cambio al menos de opinión y de actitud. Muchas gracias. Pregunta también José Galindo, ya tenía por ahí rato su mano levantada, ya no la hizo llegar aquí al chat. Que usted comentó que si los recursos naturales son de la nación, o hizo una pregunta, y él comenta pues que de acuerdo con la Constitución el Estado tiene la administración de los recursos naturales, que si podría profundizar en este tema, ya que el tema de la propiedad es muy importante para el adecuado manejo y administración. Sí, voy completamente de acuerdo y por eso era de los puntos pendientes, ¿no? Pónganse a pensar que era parte de lo que yo comenté desde que se hizo la Ley General de Vida Silvestre. Les dije, una situación que está favoreciendo es la privatización de los recursos naturales. De alguna manera se le permitió al ganadero meter las manos para manejar venados, para manejar borregos y demás. Si bien todavía el gobierno, como lo dice constitucionalmente, o más bien la ley que la Constitución, porque la Constitución originalmente decía que son propiedad de la nación y ahora la ley dice que son bajo la administración para su conservación y uso sustentable. Actualmente, vayan ustedes a un rancho que tenga borregos en Sonora y díganles que los borregos son propiedad de la nación.
o un rancho en Coahuila o en Nuevo León y díganles que esos venados son de la nación. A ver qué le responde el ganadero. Pues va a decir que no, que ya le metió mucha lana, que él trajo el venado de tal parte y trajo él no sé qué, el trofeo no sé qué tanto y número tal y lo trajo con las venadas y metió esto y metió lo otro, que entonces ¿cómo va a ser de la nación? La nación o el gobierno federal entra a la administración del recurso porque es una unidad de manejo, pero los animales serán todavía de la nación o nada más el derecho a su administración. A mí no me queda ya claro ahorita, porque para muchos ganaderos su fauna es de ellos. Ellos la compraron incluso. Diles que no. ¿Ya cómo? Así es. Voy a igual también a continuar con José Galindo, que pregunta qué pasa con las sumas de la zona sur del país, que son muy diferentes a las del norte. Bueno, que ha comentado usted en esta plática, doctor. Sí, mira, conozco algunas sumas y son adaptaciones lo mejor posible para poder hacer uso del recurso. Está Celestún, por ejemplo, para Casa de Patos y funciona a través del gobierno del estado bajo otro esquema y pues jalan. Me tocó ayudar con 3 garantías y Miguel Alemán en Quintana Roo y afortunadamente terminaron haciendo ecoturismo y observación de aves. Y otras en San Luis Potosí, que pues el costo del venado es de 6,000 pesos. Es muy diferente a los $3,000 que cobra, o a los 5,000 que cobra Sonora, o a los 20,000 que cobra por un bura en Sonora. $20,000 por un bura. Entonces son completamente diferentes, pero siguen bajo el mismo esquema inadecuado administrativo de saber cuánto realmente tengo, cuántos voy a aprovechar. La UMA para mí, y yo se los comenté en un principio en México, fue una mezcla medio rara del sistema Revier europeo, que son cotos de caza, y las unidades de manejo americanas. Es una mezcla de las dos cosas. Entonces permite la caza como coto y la unidad de manejo es federal o estatal. Entonces, tiene unas combinaciones que no coinciden, ¿sí? Entonces eso nos hace que tengamos diferencias nomás y que las unidades que se han hecho en Veracruz, que yo conozco unas poquillas, pues lo mismo de Jalisco, que sé que hay 2 o 3, son acopladas con cierto calzador, ¿verdad? Para que dé la posibilidad de uso. Pero todo le zumba un poquito. Muchas gracias, doctor. Voy a pasar la pregunta de Javier Ochoa. Pregunta o hace un comentario. ¿Hay un potencial en algunas sumas que fuera de la época hábil de caza, de aprovechamiento extractivas, de aprovechamiento no extractivas como observaciones, senderismo? ¿Qué tanto considera, qué tanto considera que por cuidar los ejemplares trofeos no se llevan a cabo las opciones no extractivas, ¿verdad? ¿O cómo hacerle para combinarlo mejor, doctor? Yo creo que sí se puede, ¿verdad? Pero depende mucho de qué es lo que estés buscando o haciendo. Por ejemplo, si vas a llevar gente de fotografía y quieren fotografiar un venado cola blanca muy bueno y tienes uno en tal quebrada, bueno, normalmente anda en 120, 140 hectáreas. Si lo molesta, se puede ir. Y tú dices, ese ya prácticamente lo tengo vendido. Y llevas gente que va de fotografía, empiezan a gritar, y, ay, míralo, y ya vale, ya lo echaste para otro lado, ¿no? Entonces puede haber ese efecto. Sin embargo, yo creo que los tiempos se pueden utilizar de una manera adecuada para una y otra forma, combinarlos. Me ha tocado hacerlo y funciona con ciertos
limitantes, como bien dice ahorita el buen Javier. Entonces, creo que hay que combinarlos cuidando la prioridad del mismo número. ¿Sí? Muchas gracias, Doc. Hay algunas preguntas también en las redes sociales. Voy a aprovechar para preguntas y comentarios, ¿no? Los comentarios pues los voy a ir pasando y ahorita a ver si estas tres se pueden unir. Manuel Anguiano comenta en Facebook: la alternativa de fusionar los diferentes tipos de cazadores por armas de fuego, certeros, arqueros y hasta fotografía es una de las acciones que pueden generar un mayor apoyo para realizar la planeación de ranchos cinegéticos mixtos. Es un comentario. Pregunta también Oscar Reina, que se ha disminuido el número de cazadores debido a la inseguridad y lo manda a felicitar. Y Ricardo Betancourt también comenta que actualmente las ANPs y las UMAS, que si actualmente en las ANP y en las UMAS se lleva un control clínico y médico de algunos animales como venados o bérridos. No tengo conocimiento bueno, yo llevo en algunas áreas, por ejemplo, con bisonte, porque me interesa por ver nada más brucela y tuberculosis. Pero sé que en algunos lugares hacen ciertas pruebas, pero en forma general creo que no. Así a secas, no es algo que se tenga como prioritario. Ya lo comentaba hace rato alguien por ahí, y desafortunadamente no hay esa precaución o esa medida. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Tengo por ahí para compartir con usted y con todos los presentes. Espero que le hayamos podido dar atención a la mayoría de los comentarios, pero bueno, tenemos aquí para compartirle por parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco. Está presente constancia al doctor Alberto Lafont Terrazas por su participación como ponente en la conferencia, reflexiones sobre la operación de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en México, en Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio del 2022. Firma el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente del COBIAMJAL, su servidor, maestro Oscar Báez Montes, como secretario, la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. También pues le agradecemos también por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que con estas clases speaker pues lo que tratamos también es que las personas que están formando en conservación y restauración ambiental pues también puedan llevar esta parte de fauna silvestre que nos apasiona tanto a su quehacer. Y pues le cedo la palabra a Andrés para el cierre. Doctor Alberto Lafont Terrazas, agradecerle infinitamente el tiempo que nos dedicó, ilustrativa esta presentación, y esperemos que en alguna ocasión, de manera presencial, tengamos alguna conferencia cuando venga a Jalisco, a Guadalajara en particular, doctor. Lo esperamos aquí, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo y dedicación a este trabajo tan importante que realiza, y agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy por su participación. No sin antes pues invitarlos a que se afilien al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, Asociación Civil. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos aquí la próxima ocasión que venga a Jalisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y he estado viendo una ola de gente conocida. Gracias a todos por los saludos. Esperemos vernos pronto y que estos métodos nos sigan acercando por un lado y no alejando por tanto. Entonces esperemos que pronto nos veamos. Saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bye.